Cuando el suelo empezó a temblar, alguien la agarró y la tiró al piso para protegerla. Fue un acto reflejo, el instinto de un adulto tratando de salvar a una niña, en medio del caos. Pero frente a ellos había un muro, y en la caída ella se golpeó el pie contra el concreto. Esa niña se llama Reyaris. Tiene pocos años, vive en Venezuela y hoy vamos a contarte su historia junto a la de otras dos personas que como ella pasaron por el mismo hospital de campaña salvadoreño y salieron con algo más que una cura física. Vas a escuchar en sus propias palabras lo que significa para una familia venezolana común encontrarse con esa ayuda cuando menos la esperaba. El doble terremoto que sacudió La Guaira dejó miles de heridos no solo por el colapso directo de los edificios, sino por la reacción instintiva de las personas tratando de salvarse a sí mismas y a quienes tenían cerca. Reyaris fue una de esas personas. En el momento exacto del sismo, alguien, probablemente un familiar cercano, la sujetó y ambos se lanzaron al suelo buscando protección. Fue una decisión correcta, la que probablemente les salvó la vida frente a la caída de escombros más grandes. Pero en ese mismo movimiento, frente a ellos había un muro, y el impacto le dejó una lesión seria en el pie. Fracturas como la de Reyaris se volvieron extremadamente comunes en los días posteriores al terremoto. No hablamos únicamente de las lesiones directas causadas por el colapso de las viviendas, sino de todo el tipo de golpes, caídas y traumatismos que ocurren cuando miles de personas, en cuestión de segundos, tienen que tomar decisiones de vida o muerte sin ningún tipo de preparación previa. Reyaris fue una de las tantas familias venezolanas que, además de enfrentar la pérdida de su hogar, tuvo que lidiar con una lesión física real en medio de un sistema de salud ya colapsado por la magnitud de la tragedia. Ahí es donde entra el hospital de campaña que El Salvador instaló en Catia la Mar. Reyaris fue llevada a ese centro médico y ahí recibió atención especializada por parte de los médicos salvadoreños. Cuando le preguntaron qué le había pasado, ella misma lo explicó con esa mezcla de inocencia y claridad que solo tienen los niños al describir algo traumático. Contó que se golpeó contra un muro, porque cuando la persona que la cuidaba la agarró, se tiraron al piso, y justo frente a ellos había una pared. Fue un accidente dentro de otro accidente, una pequeña historia dentro de la gran tragedia que vivió toda La Guaira ese día. Pero lo que más se queda grabado de su testimonio no es la descripción del golpe, es lo que dijo después. Con la misma naturalidad con la que había contado su lesión, Reyaris agradeció al presidente Bukele y dijo que la primera ayuda que llegó fue la de él, no la de su propio gobierno, no la de ningún otro país. Piensa en lo que significa esa frase saliendo de la boca de una niña. No es un comunicado oficial, es la percepción directa y sin filtros de alguien que vivió la tragedia en carne propia. Ahora quiero llevarte a conocer a alguien más que pasó por ese mismo hospital, porque su historia muestra un lado distinto, más urgente de lo que ese centro médico ha representado para decenas de familias. Un padre venezolano vivió en cuestión de minutos el peor susto de su vida. Su hijo empezó a convulsionar, no una vez, sino repetidamente, hasta llegar a un punto en el que, según sus propias palabras, prácticamente dejó de respirar con normalidad. Lo que comenzó como una crisis aislada en el campamento improvisado de la zona se convirtió en una emergencia real, y el niño tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de campaña. Completo,
Ahí el equipo médico salvadoreño trabajó para estabilizarlo y lo lograron. El padre, todavía visiblemente afectado por lo que acababa de vivir, contó que gracias a la atención de esos médicos, su hijo pudo volver a respirar con normalidad. Y añadió algo que pocos medios han puesto en contexto, que El Salvador estuvo entre los primeros países en llegar la misma noche del terremoto, y que en esos momentos más difíciles no recibieron ayuda de su propio gobierno venezolano. El apoyo que realmente llegó a tiempo para salvar a su hijo vino de otro país, más pequeño, más lejano, pero presente. Y hay una tercera historia que merece contarse, la de un hombre llamado Eduardo Umaña, conductor de profesión que llegó al hospital con una herida que se había infectado tras días de trabajo. En medio de la emergencia, lo atendieron de inmediato y salió tan conforme con el trato recibido que ya estaba recomendando el lugar a sus propios compañeros de trabajo. Con esa mezcla de humor y gratitud genuina que solo aparece cuando algo realmente te ha tocado, dijo que ojalá en su país hubiera presidentes como el que envió esa ayuda, y que si tuvieran 7 gobernantes así en Venezuela, sería algo verdaderamente extraordinario. 3 historias, 3 edades distintas, 3 tipos de urgencia médica completamente diferentes. Una niña con una fractura por un golpe accidental. Un niño al borde de dejar de respirar por convulsiones repetidas. Y un adulto con una infección que en cualquier otro contexto hubiera empeorado sin atención oportuna. Y sin embargo, las 3 historias convergen exactamente en el mismo punto. El mismo hospital de campaña, instalado por un país que decidió no quedarse mirando desde lejos. Vale la pena detenerse en algo que estas 3 historias tienen en común, más allá de la ubicación donde ocurrieron. Ninguna de las 3 personas que hablaron, ni Reyaris ni el padre del niño, ni Eduardo mencionó cifras, política o ideología. Los 3, cada uno con sus propias palabras y desde su propia experiencia, terminaron agradeciendo directamente al presidente Bukele por algo muy concreto: haber estado presente cuando más se necesitaba. Eso no es un patrón casual, es la evidencia más honesta de que más allá de cualquier debate sobre relaciones internacionales o estrategia diplomática, lo que estas familias vivieron fue ayuda real, tangible, entregada por personas de carne y hueso, trabajando turno tras turno en una tienda de campaña en medio de un país devastado. El hospital que sostiene estas 3 historias no apareció de la nada. Es parte de una misión que combina personal de la Dirección de Protección Civil, el Sistema de Emergencias Médicas 132 y la Fuerza Armada de El Salvador, trabajando de manera coordinada las 24 horas del día. Mientras este equipo atiende casos como los que acabamos de contarte, otro grupo completamente distinto, el reconocido equipo USAR El Salvador, sigue trabajando en paralelo en la remoción de escombros y la inspección de estructuras dañadas, en una misión que hasta el momento no tiene fecha de retorno. Y aquí es donde conviene detenerse en la dimensión real de lo que representa este esfuerzo. No hablamos de un solo médico atendiendo una emergencia puntual. Hablamos de un sistema completo, sostenido durante semanas, capaz de atender simultáneamente una fractura infantil, una crisis convulsiva potencialmente mortal y una infección que amenazaba con complicarse. 3 niveles de urgencia completamente distintos, resueltos por el mismo equipo, con los mismos recursos, sin que ninguna de las 3 familias tuviera que esperar a que llegara su turno, en un sistema saturado,
Quizás lo más revelador de las tres historias es que ninguna de ellas fue diseñada para viralizarse. No hay un rescate espectacular de por medio. No hay cámaras siguiendo una operación de horas contra el reloj, como en los casos de Belkis o Aaron Levy. Son simplemente tres personas comunes que pasaron por una consulta médica en medio de una tragedia y que, casi sin proponérselo, dejaron testimonios que capturan mejor que cualquier cifra oficial lo que esta misión realmente ha significado para la gente de a pie. Reyaris probablemente ya no recuerda con el mismo detalle el golpe contra ese muro. El niño que convulsionó probablemente ya volvió a jugar con normalidad. Eduardo probablemente ya volvió a manejar sin pensar en la herida, pero los tres, en el momento exacto en que alguien les puso un micrófono enfrente, coincidieron en lo mismo: agradecer a un país que no tenía ninguna obligación de estar ahí y que sin embargo decidió quedarse. Si estas historias te conmovieron, no las dejes pasar en silencio. Compártelas, porque el verdadero peso de esta misión humanitaria no está solamente en las cifras de rescatistas o toneladas de ayuda, sino en testimonios como estos, contados con las propias palabras de quienes los vivieron. Coméntanos cuál de las tres historias te tocó más y suscríbete para seguir esta cobertura hasta que la misión salvadoreña en Venezuela finalmente concluya. Nos vemos en el próximo vídeo.